Queridos amigos, bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Como todos los días a las 7 de la noche, nosotros ya estamos listos para comentar las noticias más importantes del día. Y abrimos este programa con una información que acabamos de recibir, y es que finalmente el señor Jorge Barata, que tenía que dar sus declaraciones este martes para de alguna manera complementar el trabajo que se está haciendo en Brasil, no va a dar esta declaración a la Fiscalía. Se ha suspendido hasta abril, porque en realidad no ha sido iniciativa suya, sino el equipo que dirige el fiscal Vela, el equipo Lava Jato, ha considerado que tiene que ordenar mejor la información y organizarse mejor para poder hacer las preguntas correctas. Así que se suspende momentáneamente las declaraciones del señor Barata, tan esperadas, que recién se harán el próximo mes. El señor 22 y 26 de abril exactamente, me está diciendo Catalina, mi productora, 22 y 26 de abril, entonces se ha reprogramado la agenda para el señor Barata. El señor Espínola, que ya había declarado y va a seguir dando declaraciones, sigue programado, y él es la clave para ver el caso García. Así que así están las cosas en el tema de Odebrecht, que no podemos dejar de analizar ni podemos perder de vista. Van a pasar cosas, y van a pasar cosas atarantantes y escandalosas en estos días probablemente, y eso no quiere decir que nos distraigamos también de cosas importantes. Y voy a presentar a mis invitados. Está con nosotros Fernando Rospigliosi, analista político. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Patricia. Y Luis Solari, médico y además expresidente del Consejo de Ministros. Está como para la emergencia. No, él, ministro del Interior. Ex-ministro del Interior, efectivamente, más reciente. Bueno, señores, buenas noches y gracias por acompañarnos. Creo que ha sido una semana que ha empezado bastante movida por temas escandalosos, además temas a los que el Congreso ya nos tiene acostumbrados y de los que ya nos tiene aburridos, hay que decirlo. La acusación contra Johnny Lescano, si bien todavía está por confirmarse de qué va el asunto y si hubo realmente un tema de acoso sexual, hoy día el señor Lescano compareció ante la Comisión de Ética, que ha decidido finalmente abrirle la investigación. ¿Tenemos, Catalina, los bytes? ¿Tenemos las declaraciones de Lescano hoy día en la comisión? Casos que lo han hecho viernes, sábado, domingo, lunes y martes. 5 días. Ya estoy procesado acá contestando una denuncia falsa, una patraña asquerosa de acoso. En 5 días, Congreso, señora, el acosado soy yo. En este Congreso el acosado soy yo. Desde el inicio no me dejaban hablar. Me cortaban la palabra en el pleno. Me insultaban. Aquí no hay, señora presidenta, por lo tanto, ningún delito de acoso. Simplemente es una patraña, porque los diálogos, los mensajes que se han enviado refieren que hay un diálogo entre dos personas adultas con consentimiento y absolutamente nada más. Es evidente que la desesperación lo está llevando al congresista a decir todo lo que ha venido diciendo estos días. A creer que porque aparecen personas que le puedan poner, que son troles o que puedan ser lo que fueran, entonces él se vuelve más popular y por lo tanto la verdad ya no es la verdad. La mentira se convierte en verdad, o sea, puro fascismo. Y eso es inaceptable, presidente. Se ha pretendido primero echarle la culpa a los policías. Después resulta que los policías dijeron que no. Ahora se dice que es un descuido. Y el señor no nos viene a decir, ¿cómo es ese descuido? A ver, ¿cuál es el descuido? Dejaron el teléfono en la vereda, lo dejaron encima de la capó del carro, pasó el de la pizza y le dijeron, toma un ratito, agarra acá. ¿Cómo fue ese descuido? A las 12:28, después de que él comenzó el diálogo a las 12:23. ¿Cómo fue ese descuido? Qué raro, ¿no? Él manda un hola, le contestan 5 minutos después, y después todavía pasan más de 9 minutos en que la víctima le vuelve a responder. Y en ese momento que el repartidor de pizza estaba jugando. La verdad es que no hay persona que tenga 2 dedos de frente que pueda creer ese tipo de argumentos. Es bastante complicada la situación del señor Lescano como para encima tener que enfrentar la ironía de Mauricio Müller, que no lo gana nadie para este tipo de discusiones. Pero tenemos un documento importante. Antes de discutirlo con nuestros invitados, queremos presentárselo a ustedes también. Y son las declaraciones de los miembros de seguridad del congresista Lescano. Y ahí tenemos la declaración del señor Herbert Juan Salazar Valencia. Declaración de seguridad de Johnny Lescano. Y a él se le pregunta específicamente
frente si en algún momento el congresista Johnny Lescano ha entregado su teléfono celular para recibir o contestar llamadas. Y él contesta que solo entregó su celular cuando se encontraba en entrevistas y reuniones con la finalidad de tomar nota de las personas que llamaban para luego informarle. Ahí tienen ustedes la respuesta clarísima. Se le vuelve a preguntar si en algún momento usted ha manipulado el teléfono celular del congresista Johnny Lescano y si ha realizado llamadas o envió algún mensaje de texto o WhatsApp de dicho celular. Lo que contestó el policía fue que no, solo manipulé su teléfono las veces que describí en la pregunta anterior, es decir, para avisarle al congresista qué llamadas o mensajes había recibido. Si en algún momento ha tenido algún problema con algún dignatario respecto a la manipulación de algún teléfono celular, la respuesta que da el policía es no. Esta es la respuesta de uno de los miembros de seguridad. El otro, José Santos Sánchez Esquives, contesta en el mismo sentido y tenemos también sus respuestas. La misma pregunta, si en algún momento el congresista Johnny Lescano le dio el teléfono para recibir o contestar llamadas y dijo sí, cuando ingresaba a alguna reunión o entrevista me dejaba su celular para tomar nota de las llamadas recibidas. En algún momento usted ha manipulado el teléfono celular del congresista Lescano para hacer mensajes, envíos de WhatsApp, etcétera, y dice no. En las oportunidades que me dejaba el celular, en ninguna ocasión he manipulado o hecho uso del celular llamando o enviando mensajes para mis asuntos personales. Así que, si a alguien le quedaba alguna duda de que la seguridad no tenía nada que ver, creo que está bastante claro y las pruebas no abonan efectivamente en este sentido. Es bastante clara la información que da Mauricio Müller. Alguien se descuida y durante media hora alguien más se queda con el celular mandando mensajes por Lescano. Suena bastante poco verosímil. La teoría, a ver, Fernando, de la conflagración afrofujimontesinista y una mafia detrás de esto, obviamente no parece posible, ¿no? Parece que acá el que cometió una falta, el que cometió un delito es el señor Lescano y tendría que estar buscando una mejor manera de defenderse. ¿Cuál es tu opinión? Sí, claro. Si fuera una persona razonable y respetable, lo que habría hecho es pedir disculpas y arrepentirse y prometer que no lo va a volver a hacer. O incluso someterse a las sanciones del caso, ¿no? Sí, pero como no es nada de eso, lo que ha hecho es mentir descaradamente, como desgraciadamente hacen muchos de los políticos actualmente. Cuando tienen una acusación, mienten sin empacho, tergiversan la realidad, inventan necedades como eso de que se lo dejó la seguridad a las 12 de la noche y que los policías se pusieron a chatear con una persona que presuntamente no conocía. Es decir, una barbaridad que no tiene ningún asidero en la realidad. Pero ¿por qué mienten así? Porque desgraciadamente por lo general son impunes mintiendo. Así es. Mienten y mienten y mienten y son impunes, no les pasa nada. A muchos de ellos, a algunos sí. Entonces creo que eso es lo que está pasando con este congresista y que es además un símbolo de la decadencia del Congreso. Hoy día Javier Vallerriestra publica un artículo en el Diario Expreso sobre precisamente esto, ¿no? La decadencia del Congreso y cómo antes había parlamentarios que tenían ideas y ahora solo tenemos un grupo de gente que lo que ambiciona es poder y dinero. La mayoría, ¿no? Por supuesto, hay siempre gente respetable y honorable, pero desgraciadamente ya estamos en una situación en que parece que esa gente honorable y respetable es una minoría y que la mayoría es así, ¿no? Pero además acá hay un problema de fondo porque hay gente que tiene ideas y es muy respetable, pero también se le va la mano o se le va la boca. Es decir, No, claro. O sea, digo, gente honorable y respetable que no sean, no solamente que no sean ladrones o mentirosos, sino que sean sensatos. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las ideas de algunos, pero el problema es que cada vez es peor, ¿no? Lucho Solari ha sido congresista en el periodo... No, con ideas son ideas. Lucho Solari tiene idea del periodo 2001-2006. Ese era un congreso malo, donde había mucha 2001, gente. ¿no? Y 2000-2001, claro, que es el luego el Congreso de la empeoró y sigue empeorando, ¿no? Cada vez es peor. Yo no sé si la reforma política que va a plantear la comisión de Fernando Tuesta podrá mejorar algo, ojalá que sí. Ahora, pero la situación es realmente muy mala, porque esto a lo único que contribuye es al descrédito
mayor todavía del que ya tenemos de los políticos, de la clase política, de las instituciones como el Congreso, y esto va creando un ambiente propicio para un caudillo populista. De acuerdo. El problema además, tratándose de Johnny Lescano, es que nos gustarán o no nos gustarán sus ideas, pero tenía una imagen positiva hacia la opinión pública, porque era un hombre que se compraba pleitos que a la gente le interesaban. De manera populista, no de la manera más seria, pero ahí estaba, aparentemente peleando por los intereses del pueblo. De hecho, tiene hoy día en este problema una adhesión a mí me parece absolutamente desproporcionada e injusta, porque yo prefiero equivocarme con la víctima que equivocarme con el victimario, sobre todo en casos de agresión a la mujer, ¿no es cierto? Deberíamos darle el beneficio de la duda a las mujeres para empezar, o respaldarlas en sus declaraciones, pero en este caso no. La respuesta en muchos casos de la opinión pública ha sido favorable al señor Lescano, lo que hace todo más atroz, porque es una persona que, o sea, no es uno de los advenedizos, no es Mamani, pues, en el sentido que no es uno de los advenedizos que entraron en este Congreso, es uno de los congresistas más antiguos, que si no me equivoco, Lucho. Bueno, ¿te acuerdas que antes había un reclam que con una marca que decía los momentos tal, para no hacer el comercial? Ahora pues la gente tiene su momento Mamani. No es que no voy a conversar, ¿no? Porque Kodak ya desapareció. Los momentos Kodak. Los momentos Kodak con los momentos. Esa era nuestra época. Bueno, estos eran los momentos Mamani. Y uno revisa los chats y se da cuenta que ahí se cumple al pie de la letra, ¿no? Dueño de tus silencios, prisionero de tus palabras. Y la prueba es el sistema de defensa, ¿no? Como el sistema de defensa es una vorágine de palabras, mientras más hablas, más te equivocas. Eso lo sabe cualquiera que sabe un poco de política, ¿no? La respuesta es rápida, enérgica, pronta y parca. Punto. Y él no ha cumplido ninguna de estas normas. No, pero para que tú veas cómo es la imagen pública, antenoche, el domingo así, estoy haciendo cola para saludar. El gran canciller de la Universidad donde trabajaba cumplía 50 años de sacerdote, y una señora de ahí me costó y me metió letra, pues mucho gusto. Entonces, bueno, salió pues obviamente el tema JL, ¿no? Y me dice, ¿y usted no cree que puede ser una trampa? O sea, mira tú, cuando la imagen de una persona tiene un peso en la parte buena ante el imaginario, puede haber un proceso de racionalización personal. Oye, mi paladín no puede haber traicionado a Luisa Lane, ¿no? Mi supermano. Entonces, ¿cómo en el imaginario puede llegar hasta que se vaya sabiendo la verdad? Por eso es muy bueno que el caso ya esté a cargo de la fiscal de la Nación, a la cual le corresponde investigar, pero definitivamente, políticamente, comunicacionalmente, todos los errores posibles. Y ahora podemos agregar a las características de la política peruana, ¿no? Que es revanchismo, presidencialismo extremo, normativismo, ahora le agregamos el negacionismo, ¿no? O sea, te dicen algo, lo primero, bueno, pero acá está el doctor Luciano López y él sabe que en el derecho penal, en el trabajo de los penalistas, cosa que no es él, lo primero que hace el acusado es me declaro inocente. Y cuando ya está con los cocodrilos abajo y en la punta de la tabla, me declaro culpable. Hay Luciano, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hay dos preguntas que me gustaría hacerte. Una es, la Defensoría del Pueblo ha pedido que se le den garantías a la persona que denuncia, porque Lescano, cada vez que habla sobre ella, da más datos sobre su identidad, a pesar de que ella ha querido mantenerse en reserva su identidad. No se refiere a ella en los términos más apropiados, y además ha empezado a divulgar más chats. Lo curioso es que lo único que hace, a mi criterio, no sé ustedes qué opinan, en los nuevos chats publicados es abonar en la teoría de que no tenía la relación más apropiada con ella, ¿no? Que era una persona... un coquetón. Que se le pasaba la mano, pues, ¿no? Bueno, en principio lo que veo es que además hay que hacer una distinción. Una cosa es una denuncia anónima que no está permitida, y otra cosa es una denuncia donde hay una persona que está claramente identificada, pero que por este marco de protección, que es justamente por la violencia contra la mujer tiene derecho a mantener su reserva. Entonces, si él quiere hacer un descargo, el que fuera, ese descargo lo tiene que hacer en el marco de una investigación. Entonces, este no es un tema en el que, por ejemplo, he visto que dice que tiene que dar la cara. Es que ella no tiene que dar la cara. Él, más bien, lo que tiene que hacer es, en el espacio en el que corresponde, que hay una investigación ya en el Ministerio Público, es donde él va a tener que hacer todas las pruebas y descargar lo que tenga que descargar. Una investigación no significa
no significa pues un manto de protección ni nada por el estilo, todo lo contrario, más bien es un espacio en donde, de acuerdo al debido proceso, la persona tiene la obligación, en este caso, porque además es un delito complicado, tal como está regulado hoy además, en el que tiene que probar pues si es que hubo consentimiento, si no hubo consentimiento, lo que fuera, es el marco de su defensa, punto, pero no hacia afuera, ¿no? Además porque, como bien dices, complica más su situación. Desde que ha salido este tema hasta ahora, su defensa es de lo más zigzagueante y más bien en un continuo disparo a los pies, que la verdad creo que él debería solamente concentrarse en el marco de su investigación y punto, que es lo que creo que debería suceder. Sobre todo porque tampoco considera Johnny Lescano, y ese es un aspecto que tiene que tener en cuenta, se siente, me da la impresión, muy empoderado por estas encuestas en televisión, porque no por lo que dicen los tweets, pero no sabe que a la gente se te voltea en 2 minutos. O sea, mañana aparece la cara de la señora, ¿no? Y la gente se genera empatía con ella, que además... Yo lo he dicho 100 veces, acá tienen las puertas abiertas de la radio, de la televisión, si quiere hablar. Si no quiere hablar, respetamos absolutamente. Nadie quiere obligar a nadie a hablar, pero probablemente la ausencia de rostro ante una denuncia hace que las personas no tengan empatía con ella. O la entiendo perfectamente. Yo tampoco hubiera hecho pública mi identidad. Ya sabemos lo que puede acarrear. Pero Lescano parece no entender que con la misma fusividad con la que te apoyan o te creen, al día siguiente te detestan y ya no quieren saber nada contigo. Que cuente si no Urresti lo que le pasó cuando lo declararon inocente, ni siquiera culpable, inocente el caso Bustillos. Al día siguiente ya nadie quería votar por él, ¿no? No te escupen en el supermercado. Bueno, pero además... Las encuestas que se han hecho no son representativas de nada. De nada, ¿no? Pues de nada. Vamos a ver qué ocurre cuando haya encuestas realmente bien hechas. Pero desde el punto de vista político, creo que hay también un problema interno en Acción Popular, porque este señor quería ser candidato presidencial el 2021. O sea que si hay alguna manipulación podría haber venido más bien de casa, no de la bancada del frente. Entonces una de las... Lo más probable, ¿no? Una de las consecuencias es que su presunta candidatura ha quedado, con esto creo yo, prácticamente liquidada. No es que tuviera tampoco muchas opciones, pero en fin, podía intentarlo, pero después de esto yo creo que ya no está en capacidad ni siquiera de intentarlo. Ahora, este señor es un político profesional, ¿no? Es abogado. Congreso. No, pero está en el Congreso ya desde hace más de 15 años y quería seguir con esta carrera, que ahora con la no reelección de congresistas ya se la han cortado. Entonces aspiraba a otros cargos, ¿no? Ahora tendrá que competir, pues no sé, por la gobernación de Puno o algo así, pero creo que ya su carrera presidencial está liquidada después de esto, ¿no? De todas maneras, bueno, aparentemente. Hay un punto que sí es necesario recalcar. Particularmente tampoco no encuentro argumentos para hablar de una venganza de la mafia pro-fujimontesista, ¿no? Pero sí hay algo que le está pasando a Lescano. La arbitrariedad con la que Johnny Lescano ha acusado a tanta gente durante mucho tiempo se ha hecho de muchos enemigos. Entonces, cuando él habla de linchamiento, no hay linchamiento cuando hay elementos que apuntan a que la persona tiene responsabilidad. Hay linchamiento cuando le acusas a un inocente. Pero sí están muy cargadas las tintas porque hay gente con unas ganas de devolvérsela debido probablemente a su propia responsabilidad. Como que es la ley de la gravedad, pues, ¿no? Claro, ¿qué es lo que está golpe. pasando en la comisión? Mulder le ha dado, pero de alma, sin medida ni clemencia. Pero hay un tema que nadie ha comentado, y es que cuando a uno le dan seguridad, seguridad cuando entregan el turno, le tienen que entregar en escrito. Llevan un cuaderno de anotaciones, todo lo que sucede. Incidentes. Así es, y ahí está anotado a qué dirección fuiste. Como me pasó un día, habían 2 autos en un estacionamiento, el mío y otro me golpeó la rodilla y no lo reportó. Casi lo sancionaron, pues obviamente a seguridad. Si no reporta que él recibe los teléfonos, está hecho. Entonces no solamente hay que remontarse al interrogatorio a que fueron sometidos los policías el primero, sino el cuaderno de ocurrencias de la fecha
en que sucedió el evento del préstamo pisero, ¿no? No es tan sencillo. No, lo que pasa es que... Lo que no es tan sencillo que pase algo así con tu seguridad y que no trascienda, ¿no? Lo que pasa es que todo queda registrado. Claro. No puede haber nada que no quede registrado. Sí, entonces, si realmente no existe nada, pero no existió nada. Y sobre la otra tesis ya sabemos, una parte del negacionismo es la conversión rápida, en la medida de lo posible, del acusado en víctima. Y eso es lo que le está tratando de hacer. O sea, digamos, las chichis chiquitas, ¿no?, que ha aprendido de comunicación, así las está usando, pero las está utilizando mal. Entonces, lo que él tiene que hacer es contratar un abogado que ejerza la profesión y no que ejerza la política, y que por lo menos le dé algunas instrucciones de que, como decía un profesor mío que lleva su nombre una calle en Surco, decía, antes de decir una burrada, cállate. ¿No? Hace rato. Frase célebre en el colegio, ¿no? Sí, porque parece que no hubiera hecho alguna consulta profesional, ¿no? Toda su defensa ha sido tan pobre, tan mala. Tan mal hecha, ¿no? En realidad, ha perdido varias oportunidades de quedarse bien callado. Hace una conferencia de prensa en la puerta de su casa. Pues. Además, hay un punto que se está perdiendo de vista, con eso vamos al siguiente tema, y es que incluso con este griterío o esta manera como ha reaccionado, podría tener la aprobación de la opinión pública, pero esto no se decide en la calle, esto se decide en un juzgado. Por supuesto. ¿No? Así que puede gritar todo lo que quiera, pero si las pruebas no lo acompañan y se fregó. Pero vamos a ver qué pasa con el segundo tema, señores, porque me interesa muchísimo su opinión al respecto. Es Contigo, se llama el nuevo nombre del Partido de Peruanos por el Cambio, pero dice, hoy ahora leía en el Oficio de la República hace unos días que se pelean tanto entre ellos y abandona tanta gente el barco que este paso se va a llamar con nadie, porque no les queda a nadie. Y en lo que ha provocado esta diferencia es que a mí me parece válido que la bancada de Peruanos por el Cambio no quiera cambiarse el nombre de la bancada por el nombre del nuevo partido político. Obviamente esto generó que el señor Cheput y el señor Violeta pidieran una licencia por un tiempo y la bancada les ha dicho nada de licencias. O se quedan con nosotros con el nombre que estamos o chau, a su casa, los votamos. Y Juan Cheput habla de un autoritarismo. A ver, Fernando, ¿hay visos autoritarios en tratar de mantener el nombre o decirles se quedan como están o se van? Bueno, Cheput y Violeta han dicho eso, que estamos una tiranía, estamos sometidos a un autoritarismo. Yo creo que lo que pasa es que hay obviamente una crisis de identidad desde que ocurrió la salida de PPK y la entrada de Vizcarra. Este grupo que había entrado con PPK al Congreso, que no es un grupo que tenga una afinidad ideológica, política, programática ni nada por el estilo, sino es un grupo de gente que se junta alrededor de un caudillo, como sucede con todos los partidos, hay que decirlo. Cuando ocurre este cambio, algunos se quedaron vacilantes ahí, otros trataron de subirse al carro de Vizcarra, y durante todo lo que va del gobierno de Vizcarra han tenido una posición muy ambivalente, se acercaban, retrocedían, se acercaban, retrocedían. Uno de los que ha salido, Salvador Heresi, fue ministro de Vizcarra, pero Vizcarra lo sacó de fea manera por tuit, en fin. Entonces yo creo que ahora ya se están definiendo las cosas y un sector se va a formar el partido y el otro se quede en la bancada. El partido es un activo, no porque tenga muchos militantes o ascendencia en la ciudadanía, sino porque tiene inscripción. Y entonces eso es lo que cuenta hoy en día. Es muy difícil inscribir un partido, ¿no? Entonces eso es lo que tienen. Esa es la fortaleza que tienen, digamos. Claro, ya están, pues, como digo, Cheput, Heresi. Pero ojo, fortaleza que no te sirve en un congreso sin reelección. Es decir, todos los congresistas que están ahorita por la bancada de Peruanos por el Cambio les da lo mismo, que tengan partido o no tengan partido, porque ellos no se van a volver a postular, ¿no? Y muchos de ellos en realidad lo que están buscando es prebenda del gobierno, ir en el avión presidencial a Madrid y Lisboa, o tener algún pariente que necesita un puesto. Es así, así funciona. O tener o algún tipo de ¿cómo se dice? Caudal político para presentarse a regionales, ¿no? También, ¿no? También, y esa es también una opción para el otro grupo, el que tiene el partido, ¿no? Para eso es importante tener la inscripción, ¿no? A mí me llama la atención, voy a ser un poco cruel, Lucho, a ver, no sé qué tú qué opinas, pero Cheput sale a decir la historia nos dará la razón porque estamos del lado correcto. Es una frase de lo más rimbombante y yo pensaba,
¿por qué creen que van a aparecer en las páginas de la historia? O sea, de repente sí, de repente se convierte en el partido político más importante del Perú, pero muchos de los partidos creados de esta manera no van a ser ni siquiera una nota a pie de página. Entonces, antes de pensar en cómo vas a pasar la historia, de repente deberías pensar cómo vas a pasar para la semana siguiente, para las próximas elecciones. Lo que pasa es que, sumados a estas 4 características de la política peruana, la que ahora... Hoy estás filósofo, Lucho. No, es que estás filósofo. ¿No? Lo que pasa Está es que si uno tiene claramente las características de un momento, de una organización o de la historia de algo en un país, es más fácil analizarlas porque uno sabe el origen de cada una de ellas, y eliminarlas implica modificar no solamente el camino sino el origen. Bueno, ahora le agregaremos la quinta, pues, puerilidad. O sea, hasta el más bisoño político sabe esta famosa frase: el interés modifica la intención. ¿A quién se le puede ocurrir cambiarle nombre a un partido lejos de las elecciones? Precisamente porque se acercan las elecciones y el interés de todos es en alguna forma participar, estar ahí. Entonces tú planteas una cuestión así y es más fácil hacer un consenso, eso lo sabe acá Luciano como buen abogado, cuando hay un interés común que tiene diferencias, tú vas llegando a un interés finalmente limpio de asperezas, para que sea de aceptación mutua, que eso es lo que le da perdurabilidad. Entonces lo que ellos han hecho es simplemente un acto de puerilidad. Estos son lactantes que gatean, que juegan a la política. Tú eres dura y yo soy mucho más lactantes, dura. Lactantes, ha dicho con el perdón de los lactantes. No, es que los lactantes, es que esto tiene la parte oculta, que es lo que hay adentro del pañal. Esa es la parte oculta. Pero son lactantes de la política, que creen que porque han sido elegidos y porque han puesto un presidente que ha tenido que renunciar en mala forma, creen que van a pasar a la historia, y segundo, no entienden nada de la política. Pero tú miras ese logotipo, yo tenía un maestro de marketing político, varios he tenido, y ese logotipo pues no aguanta el más mínimo análisis. Hasta Alfonso Salcedo, nuestro amigo común, lo ha descuartizado, le han puesto una caja de lentejitas, un meme. O sea, hay cosas que te dicen qué cosa eres, qué piensas, ¿eh? Y una de esas cosas es, además contigo aprendí, contigo pan y cebolla, contigo ni a la esquina, contigo es una marca de yogur, o sea, contigo. Hay un programa del Ministerio de la Mujer que le ha reclamado que también... Significa que ni siquiera la persona que le han encargado ha hecho una búsqueda la más simple, ni de copy, ni ninguna parte, ¿no? Entonces, le ha dicho, no, que sea algo asertivo, pero como tú eres un lactante de pañales, se te ocurre algo asertivo en el lenguaje de ese lactante político, ahí está. Bueno. Vamos, acabamos de acuñar, así como había pareja presidencial, ¿no? Entonces, este es el problema, y lo único que va a suceder es que, mira lo que hace, y ¿cómo sabes que es lactante político? Toma la decisión y la decisión explota como si fuera un cuetón de 4 tiempos, ¿no es cierto? Además, ya renunciaron a la bancada, primero pidieron licencia, sí, claro. Que le salieron un procedimiento disciplinario y renunciaron. Disculpe que lo lleve de esta forma, pero hay cosas trágicas que es mejor reírse para poder dormir tranquilo, porque si todos los días pensáramos cómo es la política peruana a la hora de dormir, no podríamos dormir, tener un país insomne. Bueno, de todas maneras, además no solo se le ha desembarcado gente, o sea, no solo la bancada los ha desembarcado, porque hay que decir, la bancada no tiene por qué llevar el nombre del partido. De hecho, el peor momento para hacer un cambio es este. Así es, y hay no es necesario. Hay miles de partidos que se han presentado a las elecciones con otros nombres para formar coaliciones. Entonces, y la verdad que si a mí me van a poner ese nombre con ese logo, yo tampoco quiero, pues, ¿no? Ese es hasta válido. Pero no solo se les han bajado del partido, de la bancada, sino que dentro del propio partido hay mucha gente que ha renunciado, no solo los miembros que están en el Congreso. Si el logo demuestra qué tipo de esencia tienes, la esencia es la confusión, está clarísima, ¿no? El laberinto, no sabemos muy bien a dónde nos dirigimos, ¿no? Claro, pero además, tomo lo que decía don Fernando, lo que sucede es que como en el Perú hoy en día no hay partidos sólidos, entonces esta desarticulación que existe entre un partido que además llevó al gobierno a un expresidente y la bancada actual que en realidad no sabe hacia dónde va, como no existe esa comunicación, es natural lo que ocurre en este caso, ¿no?
No hay ninguna articulación. De lo contrario, y más aún si es que existen dos factores. El primero, creo que mucha responsabilidad tiene esta sentencia del transfugismo que dictó el Tribunal Constitucional, porque esta es una sentencia en la que justamente permite estas escisiones y estas figuras en donde los partidos no están articulados hoy en día sus bancadas, y entonces las bancadas pueden hacer lo que les da la gana, porque no existe. Y el segundo factor es la decisión que se tomó en el referéndum. Como entonces se ha prohibido la posibilidad de la reelección, entonces ya no hay nada que perder. Entonces eso pues ahonda la fractura. Y es lo que ocurre en este caso, ¿no? Es bastante evidente. Se han separado también del partido ya hace varios días los dirigentes Rafael Vargas Málaga y Aldo Tomaya Huanca, el último del Cusco, porque no están de acuerdo con las decisiones que están tomando Violeta, Salvador Herezy y Juan Cheput. Pero lo más raro de este asunto es que Juan Cheput, a quien le han encargado no sé qué aspecto político con la Comisión Política, no es parte del partido político. Juan Cheput no está inscrito en esta cosa que ya no sabemos ni muy bien cómo se llama, si contigo, pero no por el cambio. Entonces, el que lleva la batuta de una transformación de un partido político no está inscrito en él, es como extraño, ¿no? Bueno, entonces contigo no yo estoy mal. Parte, ¿no? Bueno, necesariamente va a tener que inscribirse. Entonces desorientado, ¿no? Necesariamente va a tener que inscribirse porque en realidad son pocos, y para tener alguna posibilidad de decisión en ese partido, que como digo, su mejor o quizás su único activo es la inscripción legal que tiene, claro, va a tener que inscribirse. Pero me parece claro, entonces los dirigentes son Violeta, Cheput, Herezy y Jorge Villacorta, que no está en el Congreso, pero que es un dirigente partidario, sí, más o menos. Más o menos. Sí, ahora, que alguna gente renuncie, bueno, es lo mismo que está pasando en el Congreso. Algunos quieren subirse al carro del gobierno y entonces están buscando una oportunidad ahí. Pero lo que decía Luciano es importante también. La no reelección de congresistas ya hace que en este caso renunciar al partido ya no tenga importancia, porque ya tú no vas a poder postular, entonces no necesitas un vehículo para postular, como necesitabas antes si es que pretendías reelegirte, ¿no? Tengo entrevista con Julio Guzmán, me pueden dejar sus preguntas si quieren después de la pausa. Antes de irme les quiero hacer una última pregunta con respecto a este tema, y es que el Salvador Herezy dijo que no descartaba que Martín Vizcarra postulara con ellos. Después salió a decir Violeta y el mismo Herezy que había sido una confusión, que no sabían que que Vizcarra, además no sabían que Vizcarra había deslindado, había dicho que él no pensaba postular, que por cierto, creo que hasta lo sabe mi hijo, me lo he dicho pero como 40 veces. Entonces la pregunta es, ¿era una invitación o era más bien bajarle la llanta, quemarlo? Porque basta que uno diga, fulano va a postular a algo en este país, como para que ahora le vamos a preguntar a Julio Guzmán, le lancen todos los perros encima. Yo creo que era un pedido desesperado, envíeme pañales que soy un lactante político, ¿no? Porque eso es el error de todos los errores constitucionalmente hablando, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, hay que reconocer los méritos personales de Cheput, a quien conozco hace años, y los deseos de querer hacer. Lo que pasa es que a la hora que tú estás, pues, como en estas procesiones en que te llevan la muchedumbre, a la final se ve arrastrado por todo. Claro. Pero también yo quiero tomar el momento, es el típico ejemplo. Una cosa es tener estructura, que tú la puedes tener, acá está mi comité, y otra cosa es tener organización. Significa que la estructura se mueva en el tiempo como una legión romana. Y esas renuncias que acabas de mencionar casualmente demuestran, tú no puedes acordar cambiar el nombre de un partido con 25 personas reunidas en una habitación. Tú estás hablando de si tienes, 80 comités provinciales, por lo menos tienen que estar esos 80, más los dirigentes del partido, más los congresistas. O sea, mínimo. Claro. O sea, tu Congreso Nacional es la única instancia, en cualquier estatuto, el de ellos también, cualquier acuerdo de ese tipo se toma en una instancia. Entonces, estamos viendo que si hubiera estructura, no hay organización. Entonces, a eso me refiero con lactancia política. O sea, tú tienes todo para reclamar el trono y ser el rey, pero como te faltan habilidades,
no puedes hacerlo, no puedes negociar, no puedes hacer consensos, y sin embargo tienen un valor importante que es la inscripción. Y casualmente esta situación de ese partido de gobierno pone sobre el tapete el error de eliminar la reelección. Por ejemplo, los mexicanos han utilizado la reelección para evitar el transfugismo. Solo te puedes reelegir en el mismo partido con que llegaste. Porque lo cierto es que dejar a la gente pegada con baba vía una ley que no le permite separarse tampoco es la opción, porque se van a caer en una misma bancada, jalándose las mechas y votando cada uno para donde les parece. Constitucional, ¿no? Una ley No, y además todo eso tiene que ir acompañado, ese tipo de reformas tiene que ir acompañado con la renuncia al cargo de congresista. O sea, si te quieres ir, ándate del Congreso, ¿no? En mi opinión, recortar el mandato parlamentario para poder renovar a mitad, y porque son 3 desincentivos, creo yo: una mejor disciplina de bancada, que renuncie al cargo de congresista, y en mi opinión recortar mandato con renovación total. En el fondo, México, 3 años. Si o sea, que no coincida con la presidencia, por lo pronto. No, con las elecciones presidenciales. Que no coincida. Si te das cuenta, una de ellas coincide. Lo que pasa es que si te das cuenta, en el referéndum hemos votado porque todos se vayan a los 2 años y medio. Sí. O sea, grosso modo, ¿no? Y lo que dijo finalmente Eresi es inconstitucional, no se puede. El señor ha postulado en una plancha presidencial. Además, pero entonces le aplica la no reelección. Pero es que no me parece a mí no me parece un error de una persona despistada. Yo creo que ahí hay alguna maldad. Acuérdense que cuando se empezó a decir Nadine Heredia va a postular, se convirtió en la mala de la historia y no paró hasta que yo creo que Vizcarra quiere reelegirse, pero creo que lo que ha dicho Eresi no era para favorecerse, sino para perjudicarlo. Ahora, que la Constitución lo impide, pero la interpretación auténtica en el Perú existe y depende de la fuerza política del que la quiera. Si tiene mucha fuerza lo puede hacer, y si no tiene depende de los tribunales, en ese caso sería qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que ya se ha tirado un presidente. Por supuesto. Señores, muchísimas gracias por estar conmigo esta noche. Vamos a usar acuñar tu frase, Lucho Solari. Además, ya vamos a dar autoría. Acuñar también. ¿No? A solarizar. Escríbela. Pero acuñar no. Muy bien, hoy estamos medio lingüistas, eso me ha gustado. Vamos a una pausa. Julio Guzmán con nosotros, el líder del Partido Morado, que consiguió una hazaña: inscribirse como partido político en el Perú. Ya volvemos. ¿Quieres viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Paquete a Cartagena desde $349. Además, 20% de descuento adicional en paquetes internacionales con tarjetas Diners y hasta 12 cuotas sin intereses con Diners y BBVA. Despegar.com. Viajar es posible. Todos los días les enseñamos a ser mejores estudiantes. ¿Pero estamos enseñándoles a ser mejores peruanos? Los preparamos para rendir exámenes. ¿Y qué hay de esos exámenes que no se dan al final del bimestre, sino todos los días? Hoy no solo queremos aprender los nombres de los héroes, sino a cómo ser uno cada día. A aprender que, tan importante como la memoria, es la reconciliación. ¿Y qué tal si a partir de este 11 de marzo también empezamos a prepararnos para ser mejores y hacer un mejor país? Porque mejores estudiantes hoy serán mejores peruanos siempre. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Sueñas con viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Vuelo a Madrid desde $812. Además, 25% de descuento adicional en vuelos y alojamientos internacionales con tarjeta Ripley, exclusivo por la app. Despegar.com. Viajar es posible. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. ¿Quieres viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Paquete a Cartagena desde $349. Además, 20% de descuento adicional en paquetes internacionales con tarjetas Diners y hasta 12 cuotas sin intereses con Diners y BBVA. Despegar.com. Viajar es posible. RPP,
el medio en el que puedes confiar. ¿Sueñas con viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Vuelo a Madrid desde $812. Además, 25% de descuento adicional en vuelos y alojamientos internacionales con tarjeta Ripley, exclusivo por la app. Despegar.com. Viajar es posible. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Hoy día tenemos a un invitado especial, Julio Guzmán, líder del Partido Morado. Logró su inscripción para el 2020. Bueno, logró su inscripción como partido político y pretende, como debe ser, postular al 2021. Le agradecemos especialmente su presencia en el programa porque hace un año inició Quien Tiene la Razón. Hoy cumplimos un año de vida. La primera parte del programa estuvo a cargo de Aldo Mariatti, a quien le mandamos un caluroso saludo desde acá, y luego lo hemos heredado nosotros. Y la verdad que estamos muy contentos en ese espacio, sobre todo porque hemos recibido el cariño de ustedes todas las noches. Un especial agradecimiento a mi equipo de producción, a Catalina Quinto y a Jenny Álvaro, que son las magas que logran todo en este programa. Yo solo me siento acá y a veces lo hago un poquito bien. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y me uno a los saludos por el aniversario. Gracias. Agradeciéndote no solo a ti, sino también a Aldo, que fue que también comenzaron el programa juntos. Así es, quien lo inauguró. Aldo ahora no está con nosotros, está fuera del Perú, pero sabemos que nos ve, siempre nos ve porque nos manda mensajes. Julio, cuéntanos. Una hazaña, has escrito como una hazaña la inscripción del Partido Morado. Hemos inscrito, porque ha sido un proceso y un esfuerzo colectivo, descentralizado, de miles de personas, ya te voy a contar los detalles, pero más satisfecho que el registro electoral es la satisfacción de haber construido un partido de verdad. Tú tuviste 3 invitados antes de esta conversación y ellos puntualizaban algo muy importante. Una cosa es tener un registro y otra cosa muy diferente es tener una estructura, tener militantes, comités activos. Lo que hemos nosotros alcanzado es lo segundo, es una organización de verdad, que gracias a eso es que nos ha permitido tener el registro electoral. La primera vez, más allá de las razones que... Colóquete en tu TED, me hace muy difícil tratarte de usted porque no, por favor. Somos absolutamente cogeneracionales. Así es. Pero tú has dicho con claridad que sabes perfectamente las causas por las que saliste de la primera elección, pero que no tienes las pruebas y que algún día se esclarecerán. Pero más allá de los aspectos específicos de quienes movieron los hilos para que salieras, uno de los grandes problemas fue no tener partido político propio. Eras una persona con entusiasmo, rodeado de personas con entusiasmo, en un partido político que no era tuyo. ¿Qué cosa va a ser distinto esta vez? Bueno, ese fue el gran aprendizaje. Cuando nos pasan cosas malas o dolorosas, uno tiene que aprender. Y una de las grandes lecciones es exactamente lo que has dicho, que sin partido político no se puede cambiar el país. Y no solo un partido para gobernar, sino para que se quede en la vida política. Y por eso comenzamos este rumbo, este camino de crear un partido de verdad. ¿Qué es diferente? No solo es diferente la estructura, la gente, la organización de verdad, sino también las actitudes y los comportamientos dentro de un partido político. Por ejemplo, ahora ya es necesario que se filtre a toda la gente. Es imposible ahora hacer política si uno no verifica los antecedentes penales, policiales y financieros de los militantes. En el Partido Morado nosotros filtramos cada 6 meses a las 300 autoridades nacionales, regionales y provinciales que tenemos. Actitudes políticas también significa no cobrarle plata a la gente para que sea candidato. Uno de los problemas que tenemos en el Congreso ahora es que la gente compra sus espacios y terminan siendo la calidad de congresistas que ya tenemos. ¿Qué requisitos has tenido porque has tenido que formar comités regionales, comités distritales? O sea, hay la estructura de un partido como una especie de telaraña, ¿no es cierto? Así es. Vas tejiendo un componente que te permite no solo salir elegido presidente, sino tener una red que después va a funcionar cuando se necesite impulsar obras, hacer política, etcétera. Pero para formar parte de esta red inicial, primaria, porque esto se va construyendo con los años, ¿cuál ha sido el requisito?
quién puede entrar y quién no ha podido entrar al Partido Morado. Bien, en principio la ley solo te dice que tienes que crear un mínimo de 67 comités provinciales en 2/3 partes de las regiones del país. Ese es el requisito mínimo. Pero como nuestro interés es construir un partido de verdad, nosotros hemos sobrepasado eso. Hoy día tenemos 157 comités provinciales, tenemos bases en las 26 regiones del país, pero además ya hemos comenzado el trabajo distrital. Por ejemplo, en el caso de Lima, tenemos 37 de los 43 distritos de la provincia de Lima con comités distritales. Entonces nosotros no es que queremos cumplir requisitos para poder participar en una elección. Lo que queremos es hacer un partido, una institución, algo orgánico. Y las condiciones que nosotros hemos puesto para que la gente entre en el Partido Morado es, en primer lugar, que cree en nuestra ideología, en nuestros valores, que no cree en una persona, sino en una idea. Porque el partido, si se va a quedar cientos de años, entonces las personas pasamos, pero no los valores y las ideas. Lo segundo es que sean personas limpias, honestas. Y tercero, que realmente quieran hacer vida partidaria. ¿De qué te sirve tener un partido que tiene 200.000 militantes si ninguno de ellos hace vida partidaria? Y está escrito, simplemente vas a la web, metes su nombre, sí, es militante. Pero tiene que ser militantes activos. ¿Cómo haces que sean activos? Nosotros hemos inventado una fórmula, que es una estructura matricial. La estructura matricial es diferente a los partidos políticos tradicionales que trabajan de arriba hacia abajo. Entonces tú ya ves si en la provincia de Islay o Sánchez Cerro la gente está trabajando o no. Nosotros no. Nosotros tenemos secretarías que están enganchadas con los comités provinciales y tenemos una serie de indicadores de performance que le hacemos un seguimiento cada 6 meses. Entonces, eso obliga a los comités, los obliga a seguir un plan de trabajo concreto establecido. Y hay evaluaciones cada 6 meses. Entonces, esto nos asegura que haya movimiento en el partido, que la gente se forme, que es otro elemento. Nosotros capacitamos a nuestros militantes. De los 10.700 que tenemos, 2.000 ya han pasado por los cursos de capacitación de nuestro partido. ¿Edad promedio? ¿Qué tipo de público has captado? Mayoritariamente joven. ¿Cómo entusiasmas a una población que tiene a los políticos hasta la coronilla? Lo decía ahora Fernando Rospigliosi, eso el descrédito y el descrédito y el descrédito de la política, y en ese pantano tienes que navegar, ¿no? Es una combinación de inspiración y transpiración. Inspiración, obviamente, para que la gente pueda comprender que hay una nueva forma de hacer política y darle una visión de país. Pero transpiración, en el sentido que si los líderes no hacen las cosas, no le das el ejemplo a la gente de que efectivamente el cambio puede ocurrir. Por ejemplo, solo 2 casos muy concretos. Primero, las firmas. Yo personalmente he recolectado cientos de firmas en varias regiones, en la calle, para dar el ejemplo. Los comités provinciales, he viajado a 122 provincias y ahora este fin de semana voy a estar en 5 más. Estando ahí en el campo con la gente. Esto le da un mensaje a todos que en el partido nadie tiene corona. Eso es importante porque la verticalidad ya no funciona. Sin embargo, la gente necesita líderes. Tal vez el ejemplo de Venezuela es el más claro. Guaidó se erige como una persona que logra articular descontentos. Y las personas necesitan escuchar las opiniones de sus líderes, que son las alternativas a quienes no quieren. Y se te ha criticado, y creo que con razón, que con respecto a temas muy medulares no has estado en el debate político. Por ejemplo, los casos de corrupción. Lo he escuchado de personas muy sensatas, Juan de la Puente, por ejemplo, diciendo: ¿dónde están los líderes políticos en este momento? ¿Dónde están las voces alternativas al político tradicional que está a punto de ir preso? ¿Por qué? ¿Temor a estar expuesto? Voy a invitar a Juan de la Puente para que revise todos nuestros pronunciamientos en las redes sociales. No es lo mismo. Porque, sí. No es lo mismo. Yo también puedo poner una cámara al frente y dar un mensaje y eso me mantiene al margen del... Pero primero quiero recordar que en los últimos 3 años el Partido Morado y mi persona se ha pronunciado en todos los acontecimientos importantes, en todas las marchas que se han organizado. Yo personalmente he estado presente en la mayoría de ellas. Nuestra organización ha sido una de las mejores en las últimas marchas. Eso sí, es cierto que uno puede aparecer más en los medios y eso lo reconozco, pero acá hay o debatir más, ¿no es cierto? Sí. O enfrentarse al oponente o plantarse frente al corrupto, ¿no? Pero hay un tema de fondo. Si uno hace eso, entonces, ¿cómo logra construir una organización y logra inscribir un partido? Este trabajo, Patricia, ha sido titánico, ha sido una lucha de David y Goliat. De acuerdo, Significa hacer un proceso de gestión permanente. De acuerdo, pero se acabó la excusa.
O sea, no la excusa, pero se acabó el distractor que era fundamental cumplir con el requisito. Ya el partido está inscrito. De ahora en adelante, Julio Guzmán, ¿va a estar en el debate político? Vamos a estar más presentes en el debate político, pero quiero recordarte que la organización es un trabajo permanente, es una evolución permanente. Y uno tiene que concentrarse en la formación de liderazgo. Si queremos tener un buen Congreso, necesitamos formar personas y eso requiere tiempo, requiere gestión. De todas maneras, pero también requiere trabajo en equipo y no puede estar no puedes estar en toda, Julio, y te lo digo por una razón. Hay malos resultados de gente que se quiso quedar callada porque se sentía que iba adelante y que no había posibilidades de que nadie lo ganara. En estos momentos se hace una situación muy expectante. Eres un líder político joven, con un partido político nuevo, sin pasado, lo cual en este momento es más o menos lo mejor que te puede ocurrir, y que tiene ya por lo menos un 20% de aprobación, no quiero ser cruel, pero sin haber hecho mucho. O sea, partes de un buen trampolín, tienes un buen colchón. ¿Te vas a aferrar a él? Como repito, yo creo que uno puede aparecer más en los medios, pero nuestra prioridad por este momento va a ser la consolidación del partido. Hoy día los problemas, si me permites, los problemas que tenemos hoy día del país de falta de gobernabilidad y el desastre que hay en el Congreso, que es el peor Congreso de la República, de la historia de la República, es porque no hay partidos políticos. Entonces, por un lado, a uno le reclaman, a los políticos nos reclaman construir partidos de verdad, y por otro lado, nos piden que estemos opinando de todo y de nada. Nuestra prioridad hoy día es la organización. Ya vendrá la campaña electoral y ya estaremos ahí discutiendo y proponiendo las temas. Carolina Lizarra es una buena compañera de campaña. Carolina es una persona, una figura, por ejemplo, que me extraña no haya tenido mayor voz en este tema de la lucha anticorrupción. No todo lo tienes que hacer tú. Carolina ha sido una de las juezas más connotadas en nuestro país y ha trabajado temas de corrupción muy duros. Ahora es una magnífica voz del Partido Morado sentando una posición. Estoy totalmente de acuerdo y Carolina muy pronto va a salir. Bueno, el partido además tiene voceros y Carolina es una autoridad en el tema anticorrupción, sin duda. Financiamiento de partidos. Entras en un momento en que la cancha va a estar más pareja porque el financiamiento de partidos políticos por parte de privados está más controlada pero entras en un momento en que se va a mirar y a escudriñar hasta el último sol. Y me parece que es lo correcto. Me parece que ya estamos en el siglo XXI y una serie de actitudes ya han cambiado. El mundo ha cambiado, el Perú también. Y la gente tiene todo el derecho de preguntar y de saber. El problema es con los políticos que no se adaptan a esos cambios. Y nosotros estamos haciendo todas las medidas y tomando todas las acciones para que eso sea así. ¿Los fondos que te han acompañado para este levantamiento de firmas son absolutamente transparentes? Absolutamente. Te quiero comentar varias cosas y en detalle. Primero, no existe un marco legal ni normas que le digan a uno que debe o cómo debe hacer una presentación de rendición de cuentas de un proceso de inscripción. No existe. Es decir, hablando simplemente, uno no podría decir nada y no pasa nada porque no hay un marco legal. Sin embargo, las cosas han cambiado y la ley no es suficiente. Nosotros tenemos que escuchar también lo que la gente quiere. Nosotros lo que hemos hecho es sacar un listado de todas esas personas que han colaborado y tener cuáles son las fuentes de financiamiento de la inscripción. En primer lugar, la fuente más importante ha sido el trabajo de los voluntarios morados. Nosotros hemos tenido 2.700 militantes voluntarios en todo el país recolectando firmas en casi 3 años, desde mayo del 2016. Esto ha sido una gran movilización nacional que ha sido voluntaria. Segundo... Pero has contado con 40 aportantes. Sí, ahora voy a eso. El segundo elemento importante, el segundo más importante, ha sido el financiamiento de los materiales. La gente cuando sale a la calle sale con polos, con los lapiceros, con fotocopias, etc. El trabajo ha sido tan descentralizado que las actividades locales han permitido financiar esas pequeñas cosas, que sumadas obviamente dan una cantidad considerable. Pero sin embargo ha habido una tercera fuente de financiamiento, que son los aportantes diversos, personas naturales, todas personas naturales. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, lo absurdo del proceso de inscripción es que tenemos que pagar derechos increíblemente altos que no tienen ninguna justificación técnica. Como por ejemplo, pagar por cada firma extra que tú presentas sobre el total de las 733.000. Es decir, si tú presentas una firma más... ¿Cuánto cuesta cada una para saber? Un sol. Es decir, si presentas 10.000 firmas más, tienes que presentar 10.000 soles. Bueno, una de las partes de tu propuesta, si me parece válida, es bajar las barreras para que se puedan inscribir partidos nuevos, ¿no? La publicación en el diario El Peruano, nos ha costado 16.000 soles. O sea, el Estado debería de publicar eso en lugar que los partidos políticos y después se quejan de que se necesita plata para construir un partido político. Lo interesante tendrá que ser que la gente que te apoye no tenga vergüenza de apoyarte, que creo que es una cosa que tendría que empezar a ocurrir con los que quieran participar en política. Ahora, ahí tengo algunas...
tengo que pirar otra vez, pero tengo varias preguntas que hacer. Las personas que postularon contigo en las elecciones pasadas, muchos se sintieron aliviados cuando saliste de carrera. El que salió presidente perdió la presidencia por temas de corrupción, la que quedó en segunda vuelta está presa por temas de corrupción. Se siente como que por el momento corres solo hasta hacia el 2021. Necesito una definición: centro, centro-izquierda, centro-derecha, izquierda-derecha. ¿Dónde te pones? Centro republicano. Y si me permites explicarlo, si es rapidito, genial. Sí. Mira, la izquierda, su actor político es la clase y por lo tanto es la lucha de clases, ¿no? Yo defiendo esta clase y el resto son mis enemigos e incendio del país. La derecha es el individuo, su actor político es la persona. Hay que darle libertades y por lo tanto el Estado tiene que ser bajo. El centro republicano es muy especial, no es el promedio entre ambos. Nuestro actor político es la comunidad de ciudadanos, es la construcción de ciudadanía, en donde todos tenemos los derechos para salir adelante, responsabilidades y oportunidades. Pero ojo, que en un país con concepto... 70%, 80% de informalidad, la informalidad se convierte en una suerte como de valor que atraviesa la sociedad. Y eso pasa por... La informalidad es probablemente el sistema más brutal en términos de yo sobrevivo como puedo y al demonio los demás, ¿no? De eso se trata, más o menos, ¿no? Pero la visión es con esa sociedad de construir una comunidad de ciudadanos en donde todos nos tratemos con horizontalidad, con respeto y, como te digo, que tengamos los mismos derechos, oportunidades y responsabilidades. Pero además el centro propone dos cosas importantes, que es que la inversión en el talento de las personas es lo más importante para salir adelante. Hoy día en el siglo XXI, el capital humano, la ciencia y la tecnología es lo que hace que los países salgan adelante. Y si nosotros no hacemos ese cambio, no vamos a llegar a ningún lado. El esquema de producción y exportación de materias primas ya está en el pasado. Lo que pasa, Julio, es que y es una gran diferencia. No es una burla, es una crítica, además, con toda la seriedad del mundo, no espero que no la vayas a tomar a mal, pero ¿cómo hacemos para que no parezca una tarjeta de Hallmark, sino que se convierta en una realidad? Porque no niego que lo que dices está muy bien, pero... digamos, en términos ideales es lo que todo el mundo quiere. ¿Cómo lo transformamos? Dime una medida que tomarías para que eso de lo que estás hablando empiece a concretarse. Primero, la diversificación productiva, transformar COFIDE de una banca de segundo piso a una agencia de productividad y competitividad. Pero esa fue, por ejemplo, una de las apuestas de Humala. ¿Tienes...? No. De hecho, yo me fui del no terminé mi pregunta, pero ok. Me fui del gobierno justamente porque ese tipo de cosas no se hacía. Muy bien. Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que eres un pulpín. Mira, el Perú es pulpín. La mayoría de peruanos son pulpines. Los pulpines fueron los que salieron a las marchas a luchar contra las mafias y la corrupción. Los pulpines se derrumbaron una ley laboral injusta. Así que si me llaman pulpín, bueno, pues estoy muy honrado de ser llamado pulpín y me identifico con todos los pulpines del Perú. Un saludo para todos los pulpines. Muy bien, bien contestado. Vamos a ver qué contesta el señor Víctor Andrés García Belaúnde. Algunos actores políticos probablemente vas a encontrar en el camino. Verónica Mendoza, ¿por qué alguien tendría que votar por ti y no por ella? Yo sé que es un poco pronto para especular, pero para ir marcando diferencias. Sí, la verdad es que yo creo que el debate político no tiene que estar en ese campo, en de compararme, no votas por mí, pero no por ella. Yo creo que lo que hay acá es, primero, una visión de país y un enfoque. Yo creo que el Perú hoy día tiene un actor político completamente diferente, que es el nuevo peruano. El nuevo peruano hoy en las calles lo que quiere ya no es una chambita. Lo que quiere es horizontalidad de respeto. Ya se aburrió de los lobbies, se aburrió del abuso y la prepotencia, y lo que quiere hoy día es que alguien le diga cómo vamos a planificar el país. La palabra planificación hace 20 años no existía en la mente de las personas. Hoy día sí existe. Esa persona tiene esperanza y quiere una política seria y quiere reglas. Yo estoy en desacuerdo con la gente que dice que los peruanos somos desordenados, que no nos gustan las reglas, el desorden. No es cierto. La gente hoy día clama por reglas y por orden. Es una nueva generación. Pero no paga impuestos, pero no cumple con algunos criterios mínimos para comportarse como miembros de una sociedad. Estoy de acuerdo, pero ahí está el rol del Estado, en justamente tener una visión y tener políticas públicas que nos lleven hacia eso. La comunidad de ciudadanos es exactamente eso. Dijiste que el fujimorismo en una entrevista ya no tiene nada nuevo que ofrecer, que debiera... Hace tiempo que no tiene nada que ofrecer. ¿Lo das como un contrincante muerto? ¿No es demasiado soberbio